Esta semana volvemos a contar con nosotros a don Manuel Sánchez Matamoros Fontella, que es miembro de la Junta Directiva de la Banca Ética FIARE, para que nos siga hablando de nuestra responsabilidad ética y religiosa en este campo financiero. Más en concreto de los instrumentos con los cuales se pueda llevar a la práctica este compromiso. Don Manuel, ¿qué es la banca ética? La banca ética es un conjunto de realidades del sistema financiero, un conjunto de bancos y cajas regulados, aunque también hay una parte que no está regulada, que básicamente se basa en 6 principios. El primero es la coherencia, es decir, la banca ética tiene que permitirnos que nuestro dinero trabaje y financie proyectos que están en consonancia, ¿no? y son coherentes con nuestra manera de pensar y nuestros valores. En segundo lugar, la banca ética es transparente en el sentido de que tenemos que saber de dónde viene el dinero y sobre todo toda persona tiene que saber muy fácilmente en qué se ha prestado ese dinero ni a qué proyecto se ha financiado. En tercer lugar, la banca ética hace realidad la compatibilidad entre la rentabilidad financiera, es decir, el que el proyecto genere dinero y el que el banco sea sostenible, que se pueda pagar a las personas, pero también la rentabilidad social, es decir, el dinero que prestamos tiene que ser capaz de movilizar a las personas y a la sociedad hacia un mundo mejor. Y por otra parte, también la banca ética debe ser ética hacia adentro, es decir, debe de fomentar la democracia interna, debe de fomentar la participación y la responsabilidad de las personas y, por último, debe de reflexionar continuamente sobre cómo llevamos a cabo esos principios que decimos tener, ¿no? Es una cosa que está en permanente construcción. ¿Y qué es en concreto FIARE y cómo se forma? FIARE nace de un convencimiento y de una intuición. Del convencimiento de que es necesario parir una entidad financiera controlada por las entidades sociales, las entidades que se preocupan, ¿no? de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, para prestar a esos mismos colectivos, y por otra parte nace de la intuición de que existe en España una capacidad asociativa y una red lo suficientemente sólida como para apropiarse de este proyecto y ser protagonista en la construcción y en el desarrollo de FIARE. FIARE son 2 realidades a la vez, es un banco regulado por el Banco de España, pero también es un proyecto de construcción social en el sentido de que siempre se invita a numerosas entidades y personas a formar parte de su accionariado, es decir, a ser dueños de ese banco. Pero solo invitamos a ser dueños de ese banco a aquellas personas, a aquellas entidades que ya de alguna u otra manera están trabajando en economía alternativa, en comercio justo, en compromiso con los colectivos más desfavorecidos como integración social, cooperación al desarrollo y, por tanto, es un proyecto que desde el inicio carece de ánimo de lucro porque su accionariado, el objetivo que tiene es cambiar el mundo, no enriquecerse. Y para contestar a los intereses concretos de las personas interesadas, ¿está seguro nuestro dinero en la banca ética? ¿Cómo se garantiza esa transparencia en la gestión? FIARE es un banco que está regulado por el Banco de España y, por tanto, está sometido a una cosa que se llama Fondo de Garantía de Depósitos, como cualquier banco comercial de España. Y, por tanto, cualquier depósito, cualquier libreta de ahorro que se abra, cualquier cuenta corriente, pues está sometida a las mismas regulaciones, a las mismas exigencias y a la misma garantía que cualquier otro banco. En ese sentido, es como cualquier otro banco y diría que más porque no especulamos con el dinero, solamente lo prestamos a la economía real. De hecho, nuestro índice de morosidad, el tanto por ciento de impagado, es bastante más pequeño que la banca comercial. Por otra parte, en cuanto a la transparencia, si uno se mete en la página web de FIARE, con 2 clics uno puede ver cuál es la historia de todos los préstamos, qué cantidad, a quién se ha dado y para qué se ha dado. Y, por supuesto, invitamos a todas las personas a que formen parte de la base social de FIARE y que forme incluso parte de los propios órganos de gobierno. O sea, que si alguien desea controlar más desde dentro qué se hace, qué se presta, pues por supuesto se puede hacer. Y una cosa muy importante en FIARE es que antes de dar un préstamo hay dos tipos de filtros. Una es una comisión ético-social y después está la comisión financiera. La más importante es la ético-social. Se hace desde la
los diferentes territorios, de tal manera que lo primero que se pregunta es si ese proyecto tiene viabilidad social, o sea, si genera un cambio positivo. Y por otra parte, si ese filtro se pasa, insisto, eso se hace a nivel local con personas elegidas democráticamente, se pasa al filtro financiero, es decir, ese proyecto va a generar beneficios como para poder pagar el préstamo, pero es más importante el primero para nosotros que el segundo. ¿Dónde conectar concretamente para informarnos mejor de FIARE y de toda la banca ética? FIARE por ahora tiene pocas oficinas, pero sí que es verdad que está presente hasta en 40 provincias de España a través de numerosos puntos de información. Tenemos una web, www.proyectosfiare.org, y aquí en Andalucía pues también tenemos teléfonos y correos electrónicos. Por ejemplo, en Andalucía el correo electrónico es sur@proyectosfiare.com. Y bueno, pues casi en todas las provincias andaluzas tenemos puntos de información y es fácil dirigirse a nosotros y preguntar cómo se puede colaborar, cómo se puede ahorrar o qué préstamos se necesitan. Muchas gracias, don Manuel, por habernos informado de este tema tan interesante. Convertíos, la gran palabra de Cuaresma, pero cambiar de mentalidad, que eso es convertirse, supone cambiar nuestra forma de pensar y de actuar sobre la vida, sobre el corazón, sobre las relaciones, pero también sobre el dinero, porque lo que no pasa por la cartera ni llega a la cartera es que no ha pasado por el corazón y por la cabeza. Ya lo decía Santa Teresa, ¿qué obras son amores sino buenas razones? O como decía el Señor también, si no somos de fiar en el dinero, ¿cómo vamos a ser de fiar en cosas mucho más importantes? Buenos días.